Sin embargo, hay algunas cositas que lógicamente quiero decir. En primer lugar, que mi experiencia en educación comparada viene de la Universidad Central de Venezuela, porque en la maestría en educación, mención educación superior, que yo cursé y me gradué allí y después fui profesora, hay una materia, como se llama ya, que no son unidades curriculares como ahora, que es sobre educación comparada. Y cuando yo fui profesora me tocó trabajar en educación comparada, entre otras cosas, trabajé en políticas educativas, etcétera, pero entre ellas trabajé en educación comparada. Allí nosotros hicimos un libro, un pequeño libro, que se llama Aportes para la Educación Comparada Venezuela-Chile. Ese libro es poco conocido. Y esto era por lo siguiente, porque cuando yo trabajaba en esa materia, en esa asignatura, como así se llama, le preguntaba a los alumnos con qué país quieren comparar. Y entonces tenía la posibilidad en aquel momento, porque la universidad tenía dinero, de invitar a un profesor del país que ellos dijeran y de la universidad que los estudiantes diesen, para compartir conmigo la asignatura y entonces poder entre los dos comparar la educación o la educación superior, porque en realidad es educación superior comparada y no es educación comparada, lo que allí se ve, poder comparar entonces la educación superior del país con la educación de Venezuela, la educación superior de Venezuela. El primer país que comparamos fue Cuba, porque los estudiantes quisieron comparar con Cuba. Y entonces, bueno, invitamos a un profesor de la Universidad de La Habana, del Centro de Perfeccionamiento para la Educación Superior de la Universidad de La Habana, y allí entonces pude compartir con un profesor que ya murió, lamentablemente, y ahí después de eso, entonces con los trabajos de los alumnos, los mejores trabajos, y con trabajos de profesores que también de la maestría, logramos elaborar ese libro que se llamó Aportes para la Educación Superior Comparada Venezuela-Cuba. Fue editado por la Universidad Central de Venezuela por la Facultad de Humanidades y Educación. Yo creo que la riqueza de ese libro está precisamente en los trabajos de los alumnos, que son todos trabajos sobre Venezuela. Son todos trabajos sobre Venezuela. Y al final, uno de ellos hace la comparación con Cuba. Está el trabajo que hace el profesor cubano y ya está la comparación que hace una de las egresadas de la comparación con Cuba. Eso es interesante. Posteriormente trabajamos, otro país que trabajamos fue México y otro país que trabajamos fue Brasil. Sin embargo, fue de la misma manera, ¿verdad? Sin embargo, bueno, en ese momento me tocó asumir otras responsabilidades. Tuve que asumir el Viceministerio de Educación Superior y en realidad no pudimos entonces publicar los resultados de esas dos experiencias, ¿no? Pero esa experiencia fue muy linda, ¿no? Luego he venido trabajando poco a poco fundamentalmente en comparación de políticas. Eso ha sido fundamentalmente mi trabajo, comparación de políticas. Y me quería referir un poco a lo que decía el profesor de la Universidad Territorial de Aragua, de Paria, que preguntaba sobre la posibilidad de una comparación dentro del país. Yo creo que eso es perfectamente posible, ya lo dijo Bonilla. ¿Cuál es lo que yo creo que debemos hacer en este caso?
Es decir, que esa comparación de X, de políticas, de universalización, del tema que nosotros escojamos para comparar dentro del país, primero tiene que ser contextualizado. Tiene que ser contextualizado desde el punto de vista del sistema en el cual nosotros estamos viviendo, que el sistema es la lógica del capital, es el sistema capitalista. Nosotros no podemos desvincularnos de eso. Luego tenemos que contextualizarlo en América Latina, ¿verdad? América Latina y el Caribe, y comparar, independientemente que sea solo para Venezuela, tiene que haber comparaciones de lo que se está haciendo en América Latina. Y tiene que haber comparaciones también, lógicamente, con las directrices internacionales, como bien lo señalaba Bonilla. Precisamente uno de los trabajos que yo hice, que fue mi trabajo de maestría precisamente, yo tomé como base de ese trabajo de maestría, y fue política lo que trabajé, las orientaciones que desde los organismos internacionales y fedecámaras habían dado a los gobiernos de turno de la década del 60 para elaborar políticas. Y entonces evidencio cómo en la época de Rómulo Betancourt, yo digo que él fue tímido claro, tenía muchos problemas políticos, acuérdense, movimiento guerrillero, etcétera, etcétera, ¿no? Y no dio el paso, el cambio, ¿verdad?, que le pedían los organismos internacionales y que le pedía Fedecámara, y ese lo hizo Caldera. Entonces está claro y evidente cómo en las transformaciones o los cambios que hace Caldera en la educación y en la educación superior está como base, como raíz, las indicaciones, las orientaciones de los organismos internacionales y de Fedecámaras. Nosotros leemos las reuniones de Fedecámaras, ¿verdad? Y allí hay una parte, así como para los organismos internacionales, dedicada a la educación. Y esas son las orientaciones que ellos dan. Esas son cosas que hay que tomar en consideración, que no se pueden y son parte de nuestro contexto. Entonces, podemos hacer investigaciones nacionales, no necesariamente tenemos que comparar con otro país exterior, podemos hacer, pero no comparaciones ahistóricas, no comparaciones descontextualizadas, no comparaciones en las cuales no tomemos en cuenta la complejidad política, social, económica, ética e incluso ambiental de la realidad venezolana, de la realidad latinoamericana y de la realidad mundial. Hacer en este momento un trabajo de educación comparada, sea en Venezuela o en cualquier otro país, o comparándolo, nosotros no podemos soslayar, por ejemplo, la crisis del capitalismo actualmente y la crisis del capital, ¿verdad? Que es una crisis sistémica, que es una crisis ética, que es una crisis moral, ¿verdad? Y que no es una crisis solo financiera ni económica, que es una crisis integral. Entonces, si un trabajo de educación comparada no parte de esas consideraciones, de ese contexto, ¿verdad? Y no es nombrar la globalización, porque hay un problema grave con eso, ¿verdad? Nosotros vemos que todo el mundo nombra la globalización, pero ¿qué es la globalización? La globalización no es otra cosa que un parapeto que inventó el propio capitalismo para que no habláramos más de imperialismo. Eso es un parapeto. Esa es la globalización. Porque todo está interconectado, si todo está interconectado, todo está comunicado, si todo está comunicado. Es cierto que de los medios de comunicación y las tecnologías de la información, etcétera, nos mantienen permanentemente en intercomunicación, es cierto, sí. Pero ¿qué es lo que viaja por ahí? ¿Qué es lo que va por allá adentro? Y eso es lo que nos interesa, ¿qué es lo que viaja por ahí? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que tienen que ver, están arraigados, insertos en lo que el tema que me dijeron del cual hablara, que es epistemología. Yo prefiero hablar de epistemologías, porque no hay una sola, son varias,
Y métodos, en vez de metodología. Yo soy una crítica de la metodología, eso me lo enseñó a mí Luis Vigo, y ella está su hija, ¿verdad? Nosotros teníamos muchas discusiones en la Escuela de Educación, porque allí hubo un tiempo en el cual los profesores que tenían más tiempo, los profesores, digamos, de historia en la escuela, nos formaron. Y entonces, en eso estaba Las Heras, Colomines, es decir, una cantidad de profesores que venían del marxismo, que eran marxistas, ¿verdad? O que eran del método dialéctico. A mí me gusta más hablar de la epistemología dialéctica, más del marxismo, ¿no? Más que del marxismo, de la epistemología dialéctica. Y teníamos muchas discusiones en la escuela, y hubo un momento en que empezamos a discutir sobre métodos y metodologías. Y me acuerdo mucho que Luis Vigo una vez empezó a discutir, y todos llegamos al acuerdo con él de que realmente la metodología es el estudio del método. Esa es la metodología, el estudio del método. Y que lo que existe realmente son métodos e instrumentos. Y que los métodos e instrumentos están enraizados, tienen que ver con la epistemología. Es decir, no hay métodos ni separados, ni técnicas separadas de las epistemologías que le dan base. Entonces, no es que el método está aislado, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración que las epistemologías generan teorías, que las teorías generan métodos, y que de los métodos derivamos instrumentos de investigación. Y que eso tiene toda una relación, que no podemos separarlos. Eso es otra cosa que quería señalar. Luego, otra cosa que quiero señalar es que la importancia que tiene para una maestría como esta, que está intentando formar investigadores, porque las maestrías tienen como objetivo, y los doctorados, formar investigadores. Entonces, la formación que se le debe dar a los maestrantes, como lo llaman nuestros amigos cubanos, nuestros hermanos cubanos, tiene que ser una formación integral. Tiene que ser una formación ética, política, una formación cultural, histórica, pero una formación muy fuerte de base epistemológica. Sí, tiene que haber una formación epistemológica. ¿Por qué? Porque precisamente las investigaciones tienen como base determinadas concepciones epistemológicas, concepciones del mundo, de la sociedad, de la ciencia, de la realidad natural o social. Esas son las concepciones epistemológicas, ¿no? Ellas no son neutras, no son ahistóricas, no son apolíticas. Tienen los pies puestos sobre la realidad. Y la realidad no es ni neutra, ni ahistórica, ni política. De tal manera que esa formación que hay que darle a los maestrantes o a las personas que están aquí participando, tiene que ser una formación muy fuerte de base epistemológica. No solamente para que ellos puedan hacer investigaciones, porque de lo contrario uno no puede investigar, si uno no tiene claridad sobre las diferentes epistemologías que existen, ¿cómo investigas? Tú tienes que seleccionar alguna. Alguna de ellas es la base para tus investigaciones. Puedes hacer aportes importantes dentro de la realidad concreta que estás investigando y estudiando, pero hay un elemento de raíz, de base, que te sirve de orientación, y eso que te sirve de orientación es la epistemología. Por eso es tan importante que ellos puedan no solamente saber que existen, conocerlas, sino discutirlas. Tienen que desarrollar capacidades
para poder entender todos los procesos que están por detrás del desarrollo epistemológico, las teorías, los métodos, los instrumentos, ¿verdad? El profesor Hermoso me adelantó muchas de las cosas que yo debía tocar. Sin embargo, quiero referirme a algunas de ellas. En primer lugar, quiero decir que la educación comparada, así como la educación en general, ha utilizado, o sea, ha fundamentado para sus investigaciones en las epistemologías, los métodos y los instrumentos desarrollados por las ciencias sociales. ¿Ya? Es decir, no hay una metodología o una epistemología propia de la educación comparada, sino que ella ha utilizado la educación y la comparación, el método comparativo, ¿verdad? Ha utilizado las epistemologías, los métodos y los instrumentos de las ciencias sociales. Y esas epistemologías, métodos, instrumentos de las ciencias sociales, a su vez, están enraizados con las epistemologías, los métodos y los instrumentos que desarrollaron las ciencias físicas naturales. Es decir, quienes primero desarrollaron todo ese pensamiento fue las ciencias físicas naturales. Luego, ese pensamiento es tomado por las ciencias sociales, desarrollado por las ciencias sociales en su inicio, ¿verdad? Ahora hay otras cosas, lógicamente, pero en su inicio fue así, ¿verdad? Y la concepción de ciencia, que también fue tomada por la educación, y que ha sido tomada por la educación comparada en muchos de los trabajos que yo he leído, o hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que se salen de eso. Es la concepción de la ciencia también desarrollada por las ciencias físico-naturales. Es decir, la ciencia es neutra, la ciencia es apolítica, la ciencia es histórica, la ciencia puede servir para el bien y para el mal, la ciencia no tiene nada que ver con la realidad social, ¿no? Sino que yo soy un investigador, estoy investigando, conozco la realidad, pero eso que yo estoy investigando, bueno, puede ser aplicado o no, ¿verdad? Pero no, ahora se piensa, no, la investigación tiene que tener uso social, la investigación tiene que servir para algo, la investigación tiene que resolver problemas concretos de la sociedad, de lo contrario no tiene valor. ¿Para qué investigar? Para satisfacción propia, es lo que llamamos, o que a veces se llama la ciencia académica, ¿verdad? Es la ciencia que está dentro de las universidades y que de allí no sale, que no sale de los anaqueles de la biblioteca, que simplemente se hace para cumplir con un requisito, o el requisito de obtener un título, o por el requisito, en el caso de los profesores, de tener un ascenso, o con el requisito de publicar para tener, ¿verdad?, posiciones dentro del conjunto científico de la sociedad. Pero ¿cuál es la aplicación real que tiene? ¿Para qué problema resuelve? ¿Para qué sirve? Y eso es importantísimo, que en este momento histórico y en este momento de la sociedad venezolana, donde estamos construyendo un proceso importantísimo de transformación revolucionaria, ¿verdad?, las investigaciones que se hagan sean investigaciones con pie puesto en la tierra, en la realidad venezolana, en lo que Venezuela está haciendo, lo que está proponiendo, lo que se está construyendo en Venezuela, y fundamentalmente ligada a las necesidades del pueblo venezolano. No puede estar desligada de la necesidad del pueblo venezolano, de las necesidades del pueblo venezolano. Muy rápidamente, esas epistemologías o esas concepciones epistemológicas que ha utilizado la educación y la educación comparada, el profesor nombró algunas, yo quisiera nombrar otras que son anteriores a esa, pero que han sido base para eso. El paradigma teológico
¿verdad? El paradigma teológico fue el paradigma de la Iglesia Católica. Y ese paradigma tuvo un peso enorme durante toda la Edad Media. Y fue el paradigma que se impuso después con la creación de las universidades en la Edad Media y que dio paso a lo que fue la escolástica, ¿verdad? Que era, la escolástica era el método que se utilizaba en aquel momento. Y que ese paradigma, que se llama también el paradigma tradicional o el paradigma antiguo, etcétera, ¿verdad? Es un paradigma que no ha muerto, ningún paradigma ha muerto. Ese es un paradigma que, si ustedes oyen a los testigos de Jehová, ¿verdad? Es un paradigma que te dice, todo ha sido creado por Dios, ¿verdad? Lo que está en la Biblia es cierto, eso no se refuta, ¿verdad? Las verdades divinas son las verdades divinas. Usted no tiene por qué preguntar. Bueno, cuando yo estudié con monjas y yo vivía preguntando ¿por qué? Y vivía bajo la campana porque vivía preguntando ¿por qué? Porque yo no entendía, yo no podía comprender que me dijeran, bueno, el Espíritu Santo y la Virgen, y bueno, no puedo comprenderlo si no me lo explican. Entonces, eso no quiere decir que uno esté contra religiones como parte de la cultura. La religión es cultura, es parte de la cultura, ¿verdad? Y es parte de la propia emotividad del hombre. Pero de allí a pensar que el paradigma teológico puede ser utilizado en este momento, ¿verdad? Es otra cosa. Luego, el paradigma filosófico. El paradigma filosófico es sumamente importante porque al surgir o al tener peso en el mundo occidental, estoy hablando, la filosofía va dejando de lado el paradigma teológico. Y entonces la religión católica fundamentalmente, pero la religión va dejando de ser social, oficial, para convertirse en un elemento individual de selección de cada quien. Sí, yo soy católica si quiero serlo. Eso se expresa en la actualidad y se expresó en la actualidad venezolana con toda la pelea que hubo porque se quería que la religión católica estuviera dentro del currículum. Por ejemplo, ahí está, ¿no es verdad? Entonces no, desde hace mucho tiempo la religión es un problema opcional de cada familia, de cada quien. Yo tomo la religión que quiera, si no quiero estar religiosa no lo soy. Pero entonces no es posible que un Estado imponga una religión en una ley orgánica de educación, por ejemplo, como se pretendía, ¿verdad? Entonces la importancia del paradigma filosófico es que digamos, debilita al paradigma teológico, pero el paradigma filosófico da pie después al surgimiento del paradigma científico. Es el que da pie al paradigma científico. Y el paradigma científico se fundamenta entonces en la importancia de la razón, ¿verdad? De la importancia de la razón y la importancia que se le da a una concepción lineal de la historia. La historia va por etapas. Y eso lo tiene incluso el marxismo, ¿verdad? Cuando habla del sistema primitivo, sistema feudal, etcétera, etcétera, es una concepción lineal de la historia. Entonces, esa concepción lineal de la historia da después también, o sea, se fundamenta en la idea de progreso. ¿No les suena ahorita así algo que hace poquito estuvo por ahí, el progreso, ¿verdad? Ajá, ¿verdad? El progreso, ¿no? Ajá. Bueno, se fundamenta en la idea de progreso. Y el progreso, ¿cuál es la idea de progreso? Y eso no lo hemos desarraigado, no lo hemos nosotros desechado. ¿Cuál es la idea de progreso?
que el progreso depende del desarrollo científico-tecnológico y que el progreso depende de la industrialización. Y eso tiene que ver con todo lo que es la lógica capitalista, la lógica del capital y la lógica de la acumulación ampliada de capital. Y eso está presente, y está presente en nosotros, ¿verdad? Eso no se ha olvidado, eso está ahí. Entonces lo que necesitamos es industrializarnos ¿cómo? ¿De qué manera? Lo que necesitamos es tecnología, pero ¿cuál tecnología? ¿Cuál ciencia? ¿La ciencia para qué? ¿La ciencia para quién? ¿La ciencia a quién favorece? ¿Para favorecer a quién? ¿Para qué la ciencia? Esas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Para qué la ciencia? ¿Para qué la tecnología? ¿Para qué el desarrollo científico-tecnológico? ¿Para qué la industrialización? Eso es para que a veces no nos lo respondemos y simplemente repetimos sin ninguna crítica, críticamente, esas concepciones sobre lo que debe ser el desarrollo. El mismo término de desarrollo en este momento está en entredicho hace mucho tiempo, no en este momento, hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál desarrollo? ¿Para qué desarrollo? ¿Cuál ciencia? ¿Cuál tecnología? Entonces, de ese paradigma, que es el paradigma de la modernidad, que no ha sido desechado, ¿verdad? Ese paradigma de la modernidad surge posteriormente el paradigma del que habló el profesor, que es el paradigma positivista. Y dentro del paradigma positivista encontramos metateorías o metaparadigmas, como se quiera llamar, donde está el funcionalismo, el estructuralismo, el existencialismo. Todos ellos tienen una misma raíz, que es el paradigma positivista. El paradigma positivista, rápidamente, ¿qué nos dice? La realidad está fuera de nosotros, está allí, nosotros la vamos a conocer, tenemos que conocerla a través del método científico. A través del método científico la vamos a conocer. Y también hablan de lo que hablaba el profesor, de la fotografía. Es como si tomamos una fotografía de una parte de la realidad que está ahí, no de la realidad completa, de una partecita de ella, de esa realidad. Entonces, la realidad está ahí, nuestro deber es ser objetivos, copiarla, fotografiarla de la mejor manera posible, y eso es la verdad. Entonces, se habla de la verdad científica. La verdad no existe, ya lo dijo el profesor, la verdad no existe, la verdad es relativa, cada quien tiene su verdad. Y ahí surgieron los dualismos, el dualismo sujeto-objeto, el dualismo tradición-modernidad, el dualismo, la incertidumbre, la certidumbre, ¿verdad? Y así el más importante de todo, objeto-sujeto, ¿verdad? El sujeto está fuera del elemento que investiga, de la realidad. El sujeto está dentro de la realidad. Y el sujeto modifica la realidad en la medida que la está investigando. Es más, hay autores que dicen, cuando ya uno se propone una investigación, ya la mente de uno va directo y modifica la realidad. Pero la realidad está cambiando constantemente además. La realidad no es estática, la realidad es cambiante permanentemente. De tal manera que nosotros nunca podemos aprender la totalidad de la realidad, aunque tratemos de hacerlo. Y tenemos que tratar de hacerlo. Pero no es sino comprenderla. No es fotografiarla para traer un pedacito de ella y ponerla aquí. Sino es comprenderla y establecer las distintas relaciones o interrelaciones que esa realidad tiene con distintos elementos naturales y sociales, culturales, políticos, éticos, ambientales, etc. Todos esos elementos que se interrelacionan con la realidad que nosotros estamos estudiando
con el tema que se quiere estudiar, ¿verdad? Esos elementos tenemos que traerlos todos, tenemos que investigarlos todos, tenemos que buscar cuál es la raíz que ellos tienen con lo que nosotros estamos estudiando, sin decir que es causa-efecto, sin decir que eso es efecto de esto. No, es lo que decía Marx, ¿verdad? Es decir, la síntesis de las múltiples determinaciones. Es decir, todo está determinado por todo está condicionado por todo está interrelacionado con todo. Y si eso es cierto, porque lo demostraron los físicos ya de finales del siglo XIX y la primera parte del XX, todos los físicos que antes creían en toda la epistemología positivista, primero idealista, después filosófica y luego positivista, ¿verdad? Si los físicos demostraron que el mundo físico, hay las partículas del mundo físico mínimas, que ni sabemos cuáles son, están interrelacionadas unas con otras y están afectando permanentemente la realidad natural. Si eso es verdad para el mundo físico, ¿cómo no va a ser verdad para las ciencias humanas, para las ciencias sociales? Cuando las ciencias sociales tienen otras características totalmente distintas a las ciencias naturales y a las ciencias físicas, ¿verdad? Nosotros trabajamos con los hombres toman decisiones, ¿verdad? Los hombres tienen dudas, los hombres tienen valores, los hombres tienen cultura, los hombres piensan, los hombres se relacionan. Entonces, si eso es verdad para ciencias físicas, ¿cómo no va a serlo para las ciencias sociales, para las ciencias humanas? De tal manera que a partir de todo eso y todas las críticas que se han dado, tanto se le han hecho a esos paradigmas anteriores, va surgiendo lo que se ha llamado el paradigma post-positivista, donde están los paradigmas de los cuales habló el profesor, ¿verdad? Está lógicamente entre ellos, yo considero que el paradigma dialéctico, ¿verdad?, que tiene base en todos los escritos de Carlos Marx, pero que ha sido modificado por la teoría crítica, lógicamente, ¿verdad?, es quizá el paradigma que ha dado la base para todas las nuevas propuestas que existen actualmente en las ciencias y en las ciencias sociales, que tienen que ver realmente con esto de la teoría de la complejidad, con la hermenéutica, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué ocurre? Que generalmente, y eso se me olvidó decírselo, cuando la episteme que más se ha utilizado y que se sigue utilizando en las investigaciones, tanto en ciencias naturales, físicas, como las investigaciones sociales, fundamentalmente en las universidades, es el episteme positivista. Eso está vigente, eso no se ha desechado, ¿no? Entonces, y a veces nosotros hacemos el esfuerzo por salirnos de allí, sin embargo hemos sido formados así, ¿verdad? Y entonces tenemos que estarnos revisando permanentemente para saber hasta dónde estamos de nuevo cayendo en el positivismo o no. Y el positivismo le da una gran importancia a la estadística, a la matemática. Todo tiene que ser cuantificado, todo que tiene que ser probado, la experimentalidad, ¿verdad? Pero resulta que han surgido a partir de las 9 epistemes métodos cualitativos. Los métodos cualitativos son realmente los métodos más apropiados para las ciencias sociales y humanas. Eso no quiere decir que en una investigación comparativa, por ejemplo, uno no utilice la estadística. La puedes utilizar, pero eso no puede ser el centro de la investigación. Como decía Bonilla temprano, ¿cómo nos podemos contentar con decir el rendimiento estudiantil de la escuela tal en Mérida es de 40% y en tal otro sitio es de 60%?
Nosotros no podemos quedarnos allí en una investigación comparativa. Tenemos que saber por qué es de 60% en una parte y por qué es de 40% en otra. Cuáles son los factores políticos, culturales, sociales, psicológicos, etcétera, que están influyendo en eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y si nosotros eso no lo contextualizamos, simplemente nos quedamos en una descripción que no es explicación y que no permite comprensión. Y como no permite comprensión ni explicación, no permite transformar. Y Marx decía, el problema no está en conocer el mundo, el problema está en transformarlo. Entonces, la finalidad de toda investigación, y más ahora de las investigaciones que tenemos que hacer en Venezuela, tienen que ser investigaciones que vayan directo a la transformación, que apunten a la transformación, que sean investigaciones, ¿verdad?, que nos lleven a comprender nuestro proceso, a mejorar nuestro proceso de transformación, ¿verdad? Pero tienen que ser investigaciones emancipadoras. No pueden ser investigaciones que nos mantengan en un mismo lugar, sino que tienen que ser investigaciones que nos lleven a la transformación. Entonces, es precisamente lo que llaman la teoría crítica o el paradigma sociocrítico lo que en este momento nosotros deberíamos tratar de discutir con los participantes de la maestría, ¿verdad?, para que sea ese el paradigma que oriente las investigaciones, donde está la complejidad, la incertidumbre, la realidad social como es realmente, la educación que no está desligada de nada, que no es apolítica, que no es ahistórica, que no es neutra. Y entonces ahí es donde tenemos que poner los pies, ¿verdad?, y hacer que nuestros tutoriados comprendan ese paradigma, que quizá no es que sea el más complejo, sino que lo han hecho complejo, porque nosotros vivimos en eso. Es decir, nuestra forma de ser desde pequeñito es la relación. Lo que pasa, perdón, es que la escuela nos separa. No te lo diga Bonilla, que es maestro, que fue maestro de escuela, ¿verdad? Es decir, el pensamiento del niño es un pensamiento integral, es un pensamiento que no separa. Pero cuando llegamos a la escuela nos separa la materia, la matemática, la física, la biología, la historia. Parcelado, todo por pedacitos, todo por pastillitas. Eso es parte del paradigma positivista, que es lo que genera la lógica de la disciplinariedad, las disciplinas. Y hoy estamos hablando de multidisciplinariedad y de transdisciplinariedad. Entonces, los cambios que hay hoy en el paradigma emergente que se llama, donde hay muchos elementos, son cambios sustanciales, son cambios de raíz, son cambios que nos tienen que llevar realmente a una concepción de la totalidad social, de la complejidad tal como ella es, de la totalidad tal como ella es, y de las relaciones sociales, políticas, éticas, culturales, etcétera, que están en la base de todo eso. Una investigación en educación comparada, y con esto finalizo, en este momento, tiene que partir primero de la contextualización del sistema capitalista y su crisis. No puede dejar de eso de lado. Pero tiene que ser una investigación histórica además, ¿verdad? Porque si no tenemos la historia, porque que ahorita están diciendo, bueno, algunos, no todos, ¿no? El presidente Chávez no lo decía así. ¿Para qué la historia? ¿Para qué el pasado?
El pasado no sirve para nada. El pasado sí sirve. El pasado sirve, ¿verdad? Y por eso no olvidar, ¿no? De tal manera que... Gracias. Gracias. Entonces, de tal manera que... Y esto termina porque la tos no me deja hablar. Que las investigaciones que nosotros orientemos en esta maestría tienen que ser investigaciones que inicien contextualizando la realidad en la cual estamos viviendo en este momento. Y esa realidad no es otra que el sistema capitalista y su lógica de acumulación de capital. La crisis que está viviendo el sistema, que es una crisis sistémica, que es una crisis fundamentalmente ética y moral, que no es una crisis mercantil nada más, que no es una crisis financiera, que no es una crisis de los bancos, no, es mucho más profunda que eso, Tenemos que partir de nuestra realidad venezolana, histórica, social, cultural, política. Bien entendida la política, no como partido. Tenemos que partir de la realidad latinoamericana, la diversidad de la realidad latinoamericana y caribeña, los distintos regímenes políticos que hay en este momento, las contradicciones entre ellos. Tenemos que pasearnos por los organismos internacionales, los creados por Venezuela, el ALBA, la CELAC. Es interesante haber visto, ¿verdad?, la última cumbre de la CELAC, ¿verdad?, las posiciones distintas de los jefes de Estado. Exacto, el manifiesto de La Habana. Todo eso en este momento, para una investigación de educación comparada, no se puede dejar de lado. No se pueden dejar de lado las directrices que nos vienen de otro lado, de los organismos internacionales, el Banco Mundial. El Banco Mundial no está muerto, la gente cree que está muerto, no está muerto. Está vivito y coleando, ¿verdad? Estaba de parranda, se creía que estaba de parranda, pero él va de parranda y regresa. Entonces, luego, esos elementos tienen que estar dentro de una investigación, sin que eso implique que vamos a hacer unas investigaciones de yo no sé cuántas páginas, yo no sé cuántos tomos, y hay otro elemento que hay que tomar en cuenta y que hay que tener mucho cuidado. Y es que estamos acostumbrados, ¿verdad?, que se hace un gran marco teórico, con historia, contextualización histórica, contextualización teórica, contextualización no sé qué cosa, no sé qué más, ¿no? Y después cuando vamos a hacer la investigación, entonces agarramos los instrumentos del funcionalismo, del positivismo, y esos son los instrumentos que utilizamos, y las preguntas que hacemos son las mismas, y después cuando hacemos la interpretación no tenemos nadita que ver con el marco teórico, ni con el marco histórico, ni con el marco epistemológico, ni con nada de eso. Eso es un pedazo de la investigación que la hicimos por cumplir un requisito, pero no nos sirve para nada con lo demás que hicimos, que es precisamente la interpretación que tenemos que hacer de la realidad que estamos estudiando. Gracias.